Buenas tardes, queridos adultos de primer ciclo, tanto de Puerto Montt como Frutillar. Vamos a hacer el análisis del tercer diagnóstico de habilidades de primer ciclo. Aquí tenemos un texto, este video obviamente que va a estar cargado en YouTube y también se los voy a haber mandado el link a través de su WhatsApp para que ustedes puedan consultar y verificar sus respuestas, y cualquier duda que a ustedes les quede dando vuelta, no duden en escribirme, en llamarme, en mandarme un audio por WhatsApp y yo les voy clarificando aquellas dudas que vayan quedando pendientes. Adicionalmente, yo también les voy a mandar un video en donde se explique cómo funciona el texto narrativo, cómo funciona el texto lírico, para que después puedan resolver el cuarto diagnóstico de habilidades también de primer ciclo. Así que vámonos de lleno a la actividad. Responde cada pregunta y luego verifica en el video que la profesora enviará tus respuestas. Lee y responde las preguntas de la 1 a la 6. 1. Un profesor de robótica de la Universidad Nacional de Singapur inventó Kissinger, con contracción de Kiss, beso, y Messenger, mensajero, un aparato que permite besar vía internet. Es una pequeña cabeza de plástico con labios de gran tamaño que basta besar para que el otro lado del internet se sienta una vibración en la boca del aparato equivalente que la pareja también estará besando. Los labios artificiales hechos en silicona con detectores de movimiento garantizan las mejores sensaciones, asegura su creador Oman Samani. Pueden ser utilizados como un medio para mejorar las comunicaciones entre los seres humanos. Sobre este invento conversamos con Jorge Sangüesa, decano de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Estamos perdiendo la cabeza con estos inventos? Creo que estamos perdiendo más que la cabeza. Es interesantísimo el fenómeno porque nos lleva a reflexionar si podemos reemplazar los afectos por la mecánica. Si besar fuese solo un acto mecánico, tal vez podríamos virtualizarlo y generar dispositivos que permitan cumplir la función mecánica. Sin embargo, uno se pregunta si las relaciones afectivas, donde está involucrado un contacto corporal, puede ser solamente mecánica. Es posible que el éxito de este aparato en Japón se relacione con lo que explican muchos documentales, que los japoneses necesitan algo material para tener placer. La sociedad japonesa se ha caracterizado particularmente en la segunda mitad del siglo XX por estar orientada al trabajo. Los índices de salud mental no son para nada buenos. Los niveles de estrés y de trabajo son altísimos. Probablemente eso ha reemplazado el contacto natural, y cuando eso pasa, consumimos objetos materiales que permitan, de alguna manera, satisfacer nuestras necesidades emocionales básicas. ¿Cómo piensa que funcionaría el aparato en esta comunidad? Chile es una cultura de piel, de contacto directo, y probablemente la virtualización de las relaciones producirá dificultades en la convivencia. Observamos actualmente que muchas parejas que se constituyen y crecen por medios virtuales, llevándose muy bien, cuando tienen el desafío de vivir cotidianamente tienen serias dificultades. Estos aparatos finalmente reemplazan la vida real, la vida cotidiana, y la verdad es que, por fantásticos e inteligentes que parezcan, no reemplazan lo propiamente humano, que significa el encuentro de persona a persona. Vamos por la primera pregunta. Ustedes se van a ir dando cuenta que yo tengo marcados en amarillo las respuestas correctas, y ustedes también les voy a ir explicando por qué no podrían haber sido las respuestas adicionales que se ven ahí plasmadas. De acuerdo con lo que le he leído, se desprende que la invención y posible comercialización del Kissinger es A, una problemática y cuestionable; B, una artificiosa y lógica; o una C, innecesaria e inhumana; D, una arriesgada y rentable; o E, una negligente y contradictoria. O sea, la invención, el producto inventado, el Kissinger, ¿cuál es el fenómeno que ocasiona dentro de la sociedad? La respuesta correcta es una problemática, porque estaríamos reemplazando las relaciones humanas, tal como dice el texto, las relaciones humanas propiamente tal, que son de contacto físico, que es de responder a nuestras necesidades emocionales básicas, estaríamos resolviendo a través de algo material. Y se da como ejemplo una de las sociedades más materialistas, que es Japón, donde hay una alta tasa de problemas de salud mental, donde se cuestiona dónde está el margen entre lo humano y lo no humano, o sea, hasta cuál va a ser el límite de la producción de este tipo de aparatos. Por ende, la respuesta correcta es la A. En la segunda pregunta dice: sobre el dispositivo Kissinger, en el texto se afirma lo siguiente. A, es un robot inteligente que capta las emociones y simula la presencia de la pareja a través de internet. O sea, es un simulador. De acuerdo a la descripción que nos daba el primer párrafo, dice que es un objeto donde yo lo puedo besar, y por el otro lado, la otra persona va a percibir la vibración como si me estuviese besando. Por ende, no es un robot inteligente. B, detecta el movimiento de los labios y activa a distancia una vibración en un aparato equivalente. Correcto. Y si uno va al párrafo, el primer párrafo lo dice claramente. Un profesor de robótica dice que es una pequeña cabeza de plástico que basta con besar para que la otra persona sienta una vibración. O sea, es una pregunta de extracción de información explícita.
¿Reproduce en el aparato receptor el beso emitido desde la fuente? No, simplemente emite una vibración. No puede reproducir, porque reproducir significa una y otra vez la misma emoción, una y otra vez el mismo estímulo, y no pasa eso. Mejora la relación entre las personas gracias a los efectivos detectores de movimiento de sus labios artificiales. Ojo, en ningún momento dice el texto que son labios artificiales, sino que dice que es un cabezal que tiene una vibración que genera que la otra persona que está al otro lado sienta como si estuviese con la persona con la cual tiene un lazo afectivo. Contribuye a mejorar las sensaciones corporales de las personas con problemas emocionales gracias a la simulación de un contacto real. No es que mejore las sensaciones, sino que las simula. Trata de que esto genere una cercanía gracias a la extrema distancia que hay, pero que con estos aparatos tecnológicos y con todos los nuevos elementos que ha traído la era de globalización permite que pareciese que las distancias son más cortas. Tercero dice, observamos actualmente que muchas parejas que se constituyen y crecen por medios virtuales, llevándose muy bien, cuando tienen el desafío de vivir cotidianamente tienen serias dificultades. O sea, el problema de la convivencia, el estar con el otro, porque estamos más acostumbrados, incluso veamos el caso de la pandemia. Hoy se han elevado en un 29% más la tasa de homicidios, de violencia intrafamiliar, a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque el 90% de las parejas están acostumbradas a verse muy pocas horas al día. O se dedican 100% a trabajar y se ven en las tardes o se ven en la noche o con suerte los fines de semana, pero ahora producto de este encierro de la pandemia han tenido que estar en mayor contacto y no saben cómo convivir con el otro, no saben cómo sobrellevar la convivencia in situ. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué función cumple el segmento anterior en la argumentación de Jorge Sangüesa? A. Apoya mediante la exposición de un hecho la idea de que las relaciones de pareja basadas en medios virtuales tienen problemas de convivencia. B. Ejemplifica usando su experiencia personal en el modo en que se comportan las parejas chilenas frente a los dispositivos virtuales. C. Ilustra las diferencias en el tema de las relaciones de pareja a través de los medios de comunicación electrónicos entre la sociedad chilena y otras culturas. Si bien es cierto, más que ilustrar, ejemplifica la diferencia que existe entre la forma en que se relacionan los japoneses y otro tipo de parejas. Pero ni siquiera se refiere a de que no, aquí en Chile a nosotros nos gusta más el contacto físico, sino que habla desde la generalidad. Y él compara a partir de la observación de situaciones reales las diferencias entre las relaciones de parejas virtuales y las que nacen de un encuentro personal. Pero él apoya cuando dice, observamos que actualmente muchas parejas y que crecen o que nacen a través de los medios virtuales no se tienden a llevar muy bien cuando están in situ, cuando se conocen en persona, cuando pasan del contacto virtual al conocerse, al abrazarse, al besarse, en vivo y en directo. Entonces apoya la exposición de que hay un hecho donde las parejas se ven sometidas a problemas de convivencia. Y eso está más que claro. Hay datos estadísticos que lo demuestran de que muchas parejas, gracias a al auge que han tenido las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales, matrimonios consolidados se han roto gracias a las redes sociales. Otros han encontrado pareja, pero no han podido llevar parejas a buen término o una buena relación de pareja por lo mismo, porque no saben comunicarse con el otro. La cuarta pregunta dice, ¿cuál de los siguientes temas corresponde al contenido del texto leído? La reducción y desvalorización del contacto humano al siglo XX, la dimensión mecánica y afectiva de las relaciones humanas, los problemas éticos implicados en el desarrollo de la inteligencia artificial, el poder persuasivo de los avances tecnológicos en la vida cotidiana o la virtualización de las relaciones afectivas a través de la tecnología. Si uno hace un análisis del barrido completo del texto, hablamos de que tratamos de romper la barrera de la distancia con la persona que supuestamente amamos o tenemos un vínculo afectivo a través de llevar a través de estos mecanismos virtuales, de diseñar nuevos aparatos, la virtualización, llevar desde el plano tangente, o sea, de lo tangible, llevar esto a otra perspectiva. Entonces, desde esa mirada estamos haciendo que las relaciones afectivas se releven a un plano más virtual. Entonces, la respuesta correcta es la E. En el caso de la pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza los dos primeros párrafos? La respuesta correcta acá dice que un profesor de robótica inventa el Kissinger, aparato que permite a la pareja experimentar la sensación de un beso a distancia, y nos vamos arriba, pues.
Los dos primeros párrafos ahí aparece el profesor y después dice los labios artificiales, están hechos en silicona, pueden ser utilizados como un medio para mejorar las comunicaciones entre los seres humanos. Y se acuerdan que en un principio cuando vimos el texto expositivo habíamos mencionado que existen dentro de él párrafos de caracterización, párrafos de narración, párrafos de descripción, ahí están utilizados. Y ahí uno puede verificar de que se sintetiza la información en decir eso, que en efecto el primer y segundo párrafo habla sobre cómo las parejas van a experimentar las sensaciones de los besos a distancia con este nuevo invento llamado el Kissinger. Y la pregunta 6 dice, ¿por qué el uso del Kissinger podría mejorar las comunicaciones entre los seres humanos? Porque el Kissinger, B, respuesta correcta, permitiría simular el contacto físico entre las dos personas a la distancia. O sea, podría de una forma virtual generar una sensación como de cercanía, pero ojo ahí, no vendría a reemplazar, ojo ahí que el concepto es muy parecido, pero distinto. Uno simula, pero no puede reemplazar. Es imposible reemplazar el contacto afectivo, el abrazo, no se puede hacer ese tipo de genialidad a través de estos aparatos, ni por muy inteligentes que puedan ser y muy artificiosos, no se puede lograr. Por ende, se descarta la que dice facilitaría la expresión corporal de los sentimientos. ¿Cómo vas a expresar corporalmente los sentimientos si solo estás teniendo la vibración de un aparato a través de el estímulo que se genera cuando tú lo utilizas? ¿Aumentaría las capacidades perceptivas corporales de los seres humanos? Sí, focalizado en la boca. ¿Ayudaría a mejorar la efectividad de la transmisión de mensajes corporales? Podemos insistir, el único mensaje corporal que se está transmitiendo, y eso se supone que es lo más afectivo, es el beso, que es a través de los labios. Incrementaría las posibilidades de comunicar un mensaje a través del cuerpo. ¿Cuál es el mensaje a través del cuerpo? Si bien es cierto, los labios son parte del cuerpo, pertenece a la zona del rostro. Entonces, no estamos hablando del lenguaje kinésico propiamente tal, sino que estamos hablando de un lenguaje más asociado a la musculatura facial, pero que obviamente no movemos el cuerpo porque lo que hacemos es simular el contacto físico entre dos personas a través de la distancia. Por ende, la respuesta 100% correcta es la B. Se fijan que uno puede discriminar, contrarrestar la opinión, ver que lo que dice el texto no se puede malinterpretar porque aparte que tiene bases y sustentos que le dan esa validez necesaria para poderla comprobar. Vamos a la pregunta de la 7 a la 14, que dice, pequeña gran película Little Miss Sunshine. Soy re mala para el inglés. Little Miss Sunshine, ahí sí. Lejos, una de mis favoritas en mi colección de películas, desde el comienzo hasta el final. Esta es una verdadera joya del cine independiente, tanto por su historia, los personajes, las caracterizaciones, el guión, la música, todo, una verdadera joya. Para empezar, la historia tiene la extrañeza de ser una fórmula ya utilizada, un viaje por tierra que realizan unos personajes. El camino es el símbolo que conduce hacia una meta con el fin de que los personajes logren un autodescubrimiento. Otro aspecto importante son los personajes, los cuales están finamente caracterizados y magistralmente desarrollados a través de la historia, sin superponerse uno sobre otro. La actriz Abigail Breslin, aunque de corta edad, bien podría dar cátedra de actuación a varios pseudoactores de la industria. Tan descollante fue su actuación que le valió una merecida nominación al premio Oscar. Además, el personaje de Dwayne, interpretado por el actor Paulo Dano, es lejos el más profundo en cuanto a evolución psicológica. Tiene momentos brillantes y gags hilarantes. Especial atención merece un casi imperceptible gesto en la cafetería. Por último, el guión ganador del Oscar como mejor guión original del año 2006 mezcla esa extraña combinación entre comedia y drama, provocando tanto risas a carcajadas como también momentos de verdadera tristeza. Pero todo en un tono sutil y ameno, dejando espacio para meditar y sin sobrecargar las escenas. Definitivamente, esta es una película que hay que ver. No importa si no te agrada el género, no importa si eres un acérrimo fanático de superproducciones o un verdadero idólatra de los efectos especiales. Nadie podría quedar indiferente frente a esta pequeña. ¿Cuál es el sentido de la palabra verdadera en el contexto del primer párrafo? Verdadero, el único significado o sinónimo más cercano de todo lo que uno ve ahí de legítima, fidedigna, acreditada, auténtica y efectiva, el más cercano, de acuerdo al contexto, es auténtico, porque los elementos de la película permiten catalogarla como una obra maestra del cine. O sea, nunca se había visto algo parecido a, por ende hablamos de auténtico. Legítima, obviamente que todas tienen un paradigma legítimo porque tienen que inscribirlo, el derecho de autor, fidedigna, pero fidedigna ¿de qué? ¿De la copia de algo?
o porque los elementos son representados tal como tienen que estar. Acreditada. ¿Cuáles son los elementos de la acreditación? ¿Cumple con requisitos del cine independiente? Hay inversiones. Se sabe que productores, cineastas, todo eso está detrás. Así que el único concepto que puede reemplazar tácitamente la idea de verdadera es auténtica. La pregunta 8 dice, ¿cuál es el sinónimo de superponerse? Sinónimo de superponerse. Super es sobre y ponerse, sobre colocarse, o sea, solaparse. Es el sinónimo más cercano. Revestirse no, porque eso significa que yo me recubro. Desfigurarse viene de deformar. Intercalar es esto que podemos ir haciendo con las manos, como en una cadena. Ocultarse, pero no es lo mismo ocultarse que superponerse. Superponerse es colocarse sobre algo, o sea, yo me solapo. Es como cuando uno va corriendo y de repente salta una valla, se solapó. El sinónimo más cercano de mezcla es fusionar. Tenemos agrupar, juntar, asociar, relacionar y fusionar. Pero en el caso de esto, cuando dice mezcla elementos, o sea, fusiona. O sea, el sinónimo más cercano es que fusiona elementos. La 10 dice, la mención de Abigail Breslin en el segundo párrafo tiene la finalidad de qué cosas destacar el desempeño de una actriz novata. O sea, era tan chiquitita, pero logró desarrollar de tan buena manera el papel, el rol que se le asignó, que logró captar la atención no solamente de la academia, sino que también del público. Entonces, por ende, se descarta de inmediato la respuesta de la A, que resaltar el rol que juegan los drags hilarantes, evidenciar la evolución de un personaje, porque ella, en efecto, representó un personaje, pero también hizo algunas modificaciones dentro de él, comparó su actuación con la de Paulo Dano, nunca se hizo la comparación, comenta la caracterización de su personaje en el film, tampoco hace eso, sino que destaca el desempeño de esta actriz en el segundo párrafo, porque dicen claramente ahí, ella le podría dar cátedra a pseudoactores. O sea, estamos destacando el tremendo rol, el tremendo juego que ella hizo al momento de representar el personaje. En la pregunta 11 dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene la idea que sintetiza lo expresado en el texto anterior? El viaje como el principal motivo de la película Little Miss Sunshine. B. La caracterización de los personajes, claves del éxito del film, el film Little Miss Sunshine, una mirada a la sociedad actual, la película como símbolo del camino hacia una meta de autoconocimiento, o Little Miss Sunshine, una joya del cine independiente. ¿Cuál sería lo que lo compone, o sea, lo sintetiza, lo resume de mejor manera lo que se acaba de decir? Pues que la película es una joya del cine independiente, una obra maestra, dice arriba, incluso una verdadera joya, y lo revalida acá al final cuando dice, nadie puede quedar indiferente. Obvio, pues si está haciendo referencia a que siendo una obra tan pequeña, con pocos recursos, logró generar un impacto donde pseudoactores se vieron ofendidos u otros actores nuevos como Abigail Breslin pudieron representar o maximizar sus dotes y fueron a llegar a las palestras de los premios Oscar y ser nominados como los mejores guiones. La 12. El propósito discursivo del segundo párrafo del texto es plantear los argumentos que sustentan la opinión del emisor sobre la película. O sea, acá estamos hablando de una referencia, una reseña respecto a una película y el tipo en el segundo párrafo plantea argumentos, no describe, sino que plantea argumentos de por qué la película es buena, de por qué los actores principales dieron sus dotes ahí y es más nada eso. No sustenta su opinión sobre las características del cine independiente, no lo define, sino que plantea argumentos de por qué es necesario ver esta película y empoderarse de ella. Con respecto a la película, en el segundo párrafo el emisor afirma que es una película que apela al motivo del viaje por la Tierra. ¿Por qué razón dice eso? Que en el segundo párrafo, vamos acá arriba, dice claramente, además, el personaje de Dwayne, interpretado por el actor Pablo Delano, es lejos más profundo en cuanto a la evolución psicológica, evoluciones, viaje. Por último, el guión mezcla una extraña combinación entre comedia y drama, un tono sutil y ameno, dejando espacio para meditar y sin sobrecargar las escenas. La historia tiene la extrañeza de ser una fórmula autorizada, un viaje por tierra que realizan unos cuantos personajes. O sea, está explícito, es tácito, una pregunta que está dentro del texto y la respuesta se saca de forma explícita. Por eso es necesario que ustedes hagan el juego de ir una y otra vez a leer el texto, no hagan las cosas rápido, tómense su tiempo para poder describir y discriminar la información de manera tan certera de que no incurran en el error. O sea, la afirmación es que la película que mueve el viaje. Con respecto a la actriz Abigail Breslin, él afirma que
ella, su nominación al Oscar es meritoria. Si no lo ganó en ese momento, no importa, pero fue un mérito al ser tan pequeña, tan chiquitita, y demostrarle a otros pseudoactores que lo que ella hizo era tan grande, tan ecuánime, que podía demostrar un mérito adicional. O sea, le da una validez adicional a lo que se plantea ahí. Acá finalmente pasamos a otro tipo de estructura de pregunta donde se elige la opción con él o los conectores que permita restituir el enunciado, su cohesión sintáctica y coherencia semántica. O sea, que tenga sentido sin que pierda la estructura original. O sea, hay textos que pueden sonar muy bien, pero no tienen un sentido, ¿ya? Yo solamente voy a leerles cómo sonaría con la respuesta correcta. Y después voy a hacer el ejercicio con una con la cual no corresponde que se hubiese hecho el ejercicio, se hubiese adoptado la respuesta. Dice, sabemos que en el siglo XII tanto los chinos como los mongoles utilizaron cohetes incendiarios con fines bélicos y que también en la India los usaron en el siglo XVIII. Sin embargo, el desarrollo del cohete como vehículo de acceso al espacio no se inició hasta el siglo XX. Se fijan, es coherente, es cohesionado, tiene una relación semántica bastante positiva. Ahora bien, veámoslo con otro ejercicio, con el B. Sabemos que en el siglo XII, tanto los chinos como los mongoles utilizaron cohetes incendiarios con fines bélicos y que luego en la India los usaban en el siglo XVIII. Por el contrario, el desarrollo del cohete como vehículo de acceso al espacio no se inició hasta el siglo XX. Se fijan que no tiene ni pies ni cabeza, como que no tiene esa linealidad, esa sincronía, esa como vamos siguiendo la cronología de cómo se dieron los fenómenos a lo largo del tiempo. No se da. En un solo gesto, la cámara fotográfica deja registrados el mundo exterior y el mundo interior del fotógrafo, de tal manera que cada ángulo de toma multiplica dichos mundos en interminables copias. La respuesta correcta, si fijan, es la E. Imagínense si le colocamos el incluso cuando. En un solo gesto, la cámara fotográfica deja registrados el mundo exterior y el mundo interior del fotógrafo, incluso cuando cada ángulo de toma multiplica dichos mundos en interminables copias. Es como que maxifica y magnifica los elementos cuando no debería hacerlo. Entonces, por ende, no tiene coherencia y cohesión. Entonces, yo los invito, uno, a repasar la guía que yo les había entregado tiempo atrás de los tipos de conectores. Si no la tienen, vaya a ver el video que yo tengo cargado en YouTube, que también les mandé sobre los tipos de conectores y la relevancia que estos tenían para la construcción de oraciones. Repase lo que habíamos visto del texto expositivo, la diferencia entre hecho y opinión, cuál es la relevancia de construir textos donde podamos describir, caracterizar y narrar, pero no desde el punto de vista del texto narrativo, sino que narrar un hecho, qué es lo que vio, cómo aconteció, y cómo estos se pueden encontrar en los medios masivos de comunicación, como es la prensa escrita, textos que hemos visto recién, y yo les voy a ir entregando tips como para ir avanzando y ir mejorando esas habilidades. Cualquier duda, consulta, sugerencia, ustedes no duden en preguntarme, en decirme, no, ¿sabes qué? Tengo duda, profesora, sabe que yo lo resolví, pero aún tengo dudas, no duden en preguntar, porque es la única forma de poder ir tapando esos vacíos que a nosotros nos generan problemas. Así que les invito a hacer el ejercicio, ir haciendo las respuestas, repensarlo y replantearse las cosas, y sobre todas las cosas que les vaya muy bien en su examen final, que ya nos quedan pocos meses, pero tenemos que sacarles el jugo a todo lo que estamos haciendo. Así que les mando un abrazo, que Dios les bendiga montones y bendiciones.